Quiero presentar al contador público, Mario Avilés, el cual nos responderá algunas preguntas. Buenas noches, Javier, pues un gusto tenerlos aquí en nuestras instalaciones. Muchas gracias. Y pues obviamente pues apoyarlos en su materia. Mi estimado, primero me gustaría que nos platicaras respecto de la empresa de la cual nos vas a platicar, a qué se dedica, cuál ha sido tu experiencia en esta empresa. Pues te platico que nosotros trabajamos para algunas empresas locales y pues a nivel, podríamos decir, a nivel metropolitano. Y pues la empresa de la que te voy a platicar es una empresa que se llama Dabrey Corporativo, que es una empresa que se dedica a dar soporte técnico y a vender insumos, todo lo que es en materia tecnológica, desde una computadora hasta cámaras de video, circuito cerrado, sistemas de audio. Actualmente esta empresa también está licitando para gobierno del estado y para gobierno federal, está incluso participando en algunas ya tiene algunas licitaciones y está participando también en concursos. Entonces pues es una empresa que ya tiene algunos años en el mercado, estamos hablando de cerca de 3-4 años. Ese es el panorama de la empresa de la que nos vamos a platicar. Este contribuyente del que nos vas a hablar, o del que nos estás hablando, ¿qué tipo de régimen societario es? Es una sociedad de responsabilidad limitada, es una empresa mercantil, porque aparte de que ofrece servicios, tiene actos de comercio. Si lo vamos a enfocar de materia fiscal, pues el artículo 16 de tu Código Fiscal de la Federación te define como empresa personas físicas y morales. Aquí la particularidad es que realizan actos de comercio, entonces pues podríamos enfocarla jurídicamente por ese lado y fiscalmente también. Tributa en el título 2 de las personas morales para efectos de impuestos sobre la renta, y en cuanto al IVA, pues el IVA pues ya sabes que hay que pagarlo todo, ¿no? Okay. Todo aquel que consume pues paga un IVA. Okay, entonces una empresa no es precisamente una persona moral. En materia fiscal, una empresa es aquella persona que realiza actividades empresariales, las que son comercio, industria, ganadería, pesca, silvicultura. Excelente, física moral, no interesa física ella. Moral, así es. Hola, muy buenas noches, contador. Buenas Antes noches. que nada agradecemos la hospitalidad de su parte. Lo escuché hablar de lo que es el IVA. Me gustaría que profundizara un poco más respecto al tema de los impuestos. Muy bien, pues te comento que, bueno, vamos a hablar de impuestos. Nada más te hago el comentario que impuestos es podríamos decir que género son las contribuciones, impuestos es la clase, ¿sí? Las contribuciones obviamente es a nivel general y el impuesto es solo una partecita de esas contribuciones. ¿Esto qué quiere decir? La obligación la tenemos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual te dice que todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de la Federación, estados y municipios de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ese es nuestro fundamento constitucional. Y hablando, sobre todo aquí, habría que hacer, en mi muy humilde opinión, pues tal vez una reforma, ¿no?, a ese artículo 31, fracción cuarta. ¿Por qué? Porque no todos los mexicanos pagan impuestos en México, ¿sí? Obviamente el Código Fiscal de la Federación te dice que van a pagar los residentes en México y dependiendo del volumen de sus ingresos. Pero bueno, eso ya sería otra plática. Bien, aquí vamos a comentar también que tu artículo 1 del Código Fiscal de la Federación ya es un poquito más específico. Tu artículo 1 de Código Fiscal sí ya te contempla y te hace la diferencia, ya no habla tanto de los mexicanos, habla de las personas físicas y las personas morales. Ya como que ya no te habla en general, ya no te habla de nacionales, te habla de persona física o moral. ¿Cuál es la particularidad? Que sea residente en México, que tenga negocios en México. Esto se conoce como establecimiento permanente o que esté prestando servicios. De aquí nos podemos ir a lo que es Ley de Impuestos sobre la Renta, que en su artículo 1 te dice que las personas físicas y morales pagarán el impuesto sobre la renta en México siempre y cuando sean personas físicas o morales residentes en México, personas físicas o morales que tengan extranjeras que tengan establecimiento permanente en México, y la tercera que pudiéramos decir que es la persona física que presta servicios en México, o moral aún no siendo residente en México,
pero que preste servicios, sería residente en el extranjero. Perfecto. ¿Sí? Y en cuanto al IVA, el IVA te grava actos o actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Enajenación, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios. La característica del IVA es que podemos decir que, a pesar de ser un impuesto federal, pues es localista, solo aplica en México. Si tú realizas esas actividades en México, vas a pagar el impuesto. ¿Sí? Obviamente la ley te contempla exenciones y obviamente te contempla lo que conocemos como tasa cero. Entonces, haciendo referencia a lo que es un impuesto, podríamos decir que es sinónimo de un crédito fiscal. Crédito fiscal en sí es todo aquello que tiene el fisco derecho a cobrarte. Obviamente por las actividades que tú realizas, no sé, como actividades económicas o de negocios en México. Contador, una pregunta más. Me gustaría que nos diera cuál es la clasificación de las contribuciones, cómo se genera un crédito fiscal y a su vez cómo se extingue un crédito fiscal. Para dar respuesta a tu pregunta, te puedo comentar que tu artículo 2 de Código Fiscal de la Federación te dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos. Ahora, ¿cómo se origina el crédito fiscal? Para esto tendríamos que comentar que, de acuerdo a tu artículo 6 de Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se dan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en la ley. ¿A qué vamos con esto? Un ejemplo sería la ley de impuestos sobre la renta. En la ley de impuestos sobre la renta te dice que las personas físicas y morales que tengan un establecimiento permanente en México o cualquier lugar de negocios en México te van a pagar una contribución. Esto es, en el caso muy particular de nuestra empresa, obviamente realiza y tiene actividades comerciales en México. Esto es, compra y vende. Ahí podríamos hablar de que hay utilidades en la operación. Digo, financieramente hablando, lo que te grava el ISR es la utilidad, aunque la ley te dice que te grava los ingresos, solo que te da las opciones, en este caso, de deducir tus gastos, no todos los gastos. La ley es muy clara. Cuando te habla de ingresos, te habla de la totalidad de ingresos. Cuando te habla de deducciones, es muy selectiva, ¿no? Te dice un ejemplo, los combustibles siempre y cuando los pagues con tarjeta de crédito. Recuerden que hoy día la fiscalización es muy específica, ¿no? Y la fiscalización hoy día está muy fuerte. ¿Qué es lo que busca el fisco? Para que tus gastos sean deducibles, tú tienes que pagar con cualquier medio de pago tienes que pagar tus gastos, con cualquier medio de pago que deje una evidencia de la operación. Esto es, para que el fisco te lo pueda en determinado momento revisar o fiscalizar. Ejemplo, cheques, transferencias, monederos electrónicos, entre otros. Ahora, todo el crédito fiscal podríamos decir que es todo aquel derecho surgido de una situación de derecho, todo derecho surgido de una situación por la cual tú causes el impuesto, lo que comentábamos del ISR. En ese momento ya tienes un crédito fiscal, tú causas el impuesto en el momento que tienes utilidades. Entonces, ahí en ese momento el fisco tiene derecho a cobrarte el impuesto. Referente a la extinción, podríamos decir que la extinción del crédito fiscal es como toda extinción de obligación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos desde el pago, que podríamos decir que es la liquidación del crédito, ¿sí? La liquidación con dinero, ¿sí? Las que sea la más natural. Podemos hablar también de la condonación, que es cuando la autoridad o el ejecutivo te condonan. ¿Por qué digo que la autoridad o el ejecutivo? Recordemos que el ejecutivo a través de los decretos te condona las contribuciones, pero solo el ejecutivo tiene esa potestad. Y la actualización, también los recargos te los condona el ejecutivo. La actualización tiene la autoridad, la facultad discrecional de condonarte, al igual que las multas. Ahí estamos hablando de condonación, que es una forma también de extinción del crédito. La otra forma de extinción del crédito es la compensación. Esto es, tú como contribuyente tienes un impuesto a pagar, pero también como contribuyente tienes un impuesto a favor o una contribución a favor. Tienes la posibilidad de netear y únicamente pagar sobre tus diferencias. Digo, ustedes son abogados, ¿no? Se saben mejor que yo la parte de la compensación, que es una forma de extinguir el pago. Tenemos también la prescripción, esto es, el crédito fiscal, como toda obligación, prescribe. Ese es un término de 5 años. En un término de 5 años, si la autoridad no te cobra ese crédito, pues obviamente pierde el derecho del cobro.
La otra sería la caducidad. Recordemos que la caducidad es, en este caso, caducan las facultades de la autoridad. Si después de 5 años, recuerden que por inactividad, si la autoridad no ejerció ningún medio para cobrarte, caducan sus facultades. Después de 5 años ya no te lo puede cobrar. Y pues esas pues parece que serían todas y las más importantes, por lo menos en materia fiscal. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista que nos está usted dando. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia ante la autoridad para cualquier trámite fiscal? Bueno, hablando de experiencia, pues puedo comentarles que ya tenemos algunos años de experiencia en la materia. Nuestra experiencia en materia fiscal pues ha sido, pues llevamos empresas desde hace ya bastante tiempo, hemos sido incluso asalariados, hoy día pues estamos trabajando de manera independiente y pues digo, aquí es desde la presentación de una declaración hasta pues solucionar los problemas del contribuyente, ¿no? Como es aquel problema cuando quieres que te devuelvan tus impuestos y no lo hacen, ¿no? Digo, la declaración a lo mejor a veces es algo pues ya muy cotidiano en nuestra profesión, pero la problemática empieza cuando el contribuyente tiene derecho a devoluciones. Un ejemplo muy sencillo, un asalariado, cuando no presentas la declaración en tiempo, pues viene la problemática, ¿no? Porque la autoridad, y no solo en los asalariados, ¿no?, sino de manera general, lo que no quiere la autoridad es devolver dinero, aunque tengas derecho a ello. Tú solicitas una devolución y pues obviamente te vas a encontrar con que te ponen una y mil trabas. Otra experiencia que podríamos comentar en materia fiscal, pues es la parte de la seguridad social. Digo, también como contadores, pues tenemos mucha injerencia en esa parte de los sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque pues nuestros clientes tienen trabajadores y al tener trabajadores ellos tienen las obligaciones de pagar seguridad social. Digo, es un derecho laboral que tienen aquellas personas que prestan un servicio personal subordinado. Entonces también en esa parte tenemos nosotros que hacer el cálculo de la nómina. Al igual, al calcular la nómina se calcula el impuesto sobre la renta y también tenemos que calcular, derivado de esa relación de trabajo, pues la parte de la seguridad social e incluso los impuestos locales, ¿no? Digo, porque no solo las contribuciones son federales, también hay contribuciones locales. En materia local, pues tenemos el 3% sobre erogaciones, ¿no?, que es una contribución la cual tiene derecho el Estado, en este caso el Estado de México, a cobrarnos. Esa sería pues nuestra experiencia que tenemos en materia fiscal. Buenas noches, contador. Antes que nada, agradecerle por darnos unos minutos de su tiempo. Me gustaría saber, dentro de su haber laboral, ¿qué ventajas y desventajas tiene usted dentro de todo este tiempo que lleva usted laborando? ¿Cuáles serían esos 2 puntos que usted me diría cuál es la ventaja y la desventaja de ser contador? Pues referente a las ventajas te puedo decir que la profesión de contador es una profesión muy noble, por la simple y sencilla razón de que todo mundo necesita un contador. Todo aquel que tiene un negocio o presta servicios necesita un contador. Digo, es hasta cierto punto una falacia lo que se nos comparte por los medios de información, ¿no?, de que hoy en día es muy fácil y que crezcamos juntos y que no necesitas contador. Eso no es algo tan cierto, ¿sí? Entonces, todos tenemos la necesidad de un contador y gracias a ello, pues nosotros no nos quejamos en cuanto al trabajo. Como desventaja podríamos decir que, pues obviamente, al manejar hasta cierto punto las finanzas y el pago de contribuciones de un negocio, pues muchas veces, y lo hemos visto incluso en las noticias, ¿no?, cuando alguien no paga sus contribuciones o no lleva bien sus cosas, pues le echan la culpa al contador, ¿no? Entonces esa sería una pequeña desventaja, que a veces no gozamos de la credibilidad que deberíamos, y tampoco se nos remunera de manera justa y equitativa por el trabajo que realizamos, porque pues es una responsabilidad muy grande ser un contador de una empresa. Yo creo que pues eso sería las ventajas y las desventajas. Pues muchas gracias, mi estimado contador, por ampliarnos un poco más la visión respecto a esta materia fiscal, a tu haber profesional, que como ya nos platicaste, pues la verdad es que es todo un tema, la responsabilidad de la cual nos hablaste, y bueno, se ve perfectamente tu amplio conocimiento. Te agradecemos mucho la hospitalidad y el que nos quieras compartir
esta experiencia, y sé perfectamente que esto que hoy nos has aportado pues será de gran utilidad tanto para nosotros como para nuestro grupo en la materia de derecho fiscal. Pues no me queda más que agradecerte, mi estimado contador, y suerte en todo. Muchas gracias.